Perdón, no estaba grabando. Ahora sí. Triángulos rectángulos. Tengo beta, tengo la hipotenusa, es el cateto decente y es el opuesto. Lo que habíamos dicho. ¿Qué tal si el ángulo al que me estoy refiriendo es este? Alfa. ¿Qué tal si tengo este? El cateto adyacente cambia, ya va a ser este. Este ya se va a llamar adyacente y este se va a llamar opuesto, ¿ya? Adyacente es ese y este opuesto. El que nunca cambia de nombre es la hipotenusa, la parte más grande, ¿ok? La hipotenusa nunca cambia de nombre. ¿Qué cosas aparte del teorema de Pitágoras podemos utilizar en un triángulo rectángulo? Funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente. ¿Cuál es la definición del seno? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso es, ¿ya? Las tres funciones. Evidentemente, ¿te acuerdas que hay secante, cosecante, cotangente? Eso no vamos a estudiar. ¿Ya? Suficiente para nosotros, para nuestro cursito básico de física, esto. Más que suficiente. ¿Qué tal si te pido, mira, tienes este triángulo, tres ángulos, 90, alfa, beta, y tienes este lado, el lado de este lado mide A, este ladito mide B, cateto y cateto, y la hipotenusa vale C. ¿Cómo sería el seno del ángulo alfa? El seno del ángulo alfa, aquí está el alfa, mira, es cateto opuesto. Este es cateto adyacente. Este es cateto opuesto. ¿Y cuál es la hipotenusa? Este. Por lo tanto, seno es cateto adyacente, cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, A dividido C. Eso es seno, ¿ya? Les pregunto a ustedes, a ver si se acuerdan. Coseno si te acuerdas, es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si me estoy refiriendo, chicos, al ángulo alfa, ¿cómo ustedes definirían el coseno? ¿Quién sobre quién? ¿Qué dicen? B sobre C. Eso lo sé. Correcto, B sobre C. Si me refiero al ángulo alfa, tangente, ¿qué es tangente? Recordate, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué sería? A sobre B. Correcto. El cateto opuesto al alfa es A dividido B. ¿Ya? Sin miedo, no importa que nos toditos contestemos en el audio, mejor. Y sin miedo, no, si te equivocas al final, es bueno, a veces te equivocas y no te olvidas, ¿no? No te olvidas y es mejor. A veces de los errores se aprende, me he olvidado de esa cosa y te acuerdas, ¿ya? ¿Qué tal si cambiamos? Beta. Ahora estamos en beta, mira. Cambian. ¿Cuál es el cateto adyacente? A. ¿Cuál es el cateto opuesto? B. ¿Y cuál es la hipotenusa? C. C. ¿Ya? Por lo tanto, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién sobre quién dices que es el seno de beta? B sobre C. Correcto. Coseno de beta es cateto adyacente al beta sobre la hipotenusa. Por lo tanto, ¿quién? A sobre C. Correcto. Y los demás sin miedo, no importa que nos choquemos en el audio. Tangente, ¿qué opinan? Tangente, ¿qué sería? B sobre A. B sobre A. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Es pues B sobre A. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso es ya. Eso que esté claro. Esto utilizamos harto cuando tenemos triángulos que son cuando tenemos vectores que forman 90 grados. ¿Ya? Vamos a ver. Eso tiene que estar claro. Que es seno, que es coseno, que es tangente. ¿Ok? Mira, problema 1. Resolver el siguiente. ¿Qué significa resolver un triángulo? Significa que yo sé cuánto mide esto, cuánto mide esto, cuánto mide esto. Y aparte yo sé los ángulos. Qué ángulo tengo, esto qué ángulo tengo. Si te dibujo un triángulo así, si está dibujado así, ¿qué dato tienes? Si solamente Que es me dices, El rectángulo. ángulo, El ángulo de 90 grados. claro, El porque ángulo el de 90 ángulo, grados. muy bien, no se pone 90, se pone un cuadradito y un punto. Eso significa ángulo 90.
Para resolver un triángulo tienes que tener tres datos. No te estoy dando un dato, esto vale 24 metros, 7 metros. Ya lo puedes resolver, tienes tres lados. Uno, 2, 3. ¿Cuál es la incógnita? Este ladito con Hipotenusa. qué, con esto, la hipotenusa, ¿cuánto vale, no ve? ¿Cómo resolvemos? Teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto. El ángulo alfa y el ángulo beta lo vamos a encontrar con las funciones trigonométricas. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Desarrollamos. Esto más esto lo elevas al cuadrado, te sale 625. Si al cuadrado este cuadrado pasa al frente como raíz. La raíz de 625 es igual a 25 metros. El tamaño de la hipotenusa es 25 metros. Ahora encontramos el alfa y el beta. Por ejemplo, empezaremos con el beta. El beta con el coseno, mira. El coseno es cateto adyacente 24 dividido entre la hipotenusa, que vale 25. Coseno. Ahora beta quiero que se quede solito, mira. Acá solito se va a quedar beta. Coseno va a pasar al frente como coseno a la menos 1. Bueno, los metros se han ido ahí. Y el beta, 24 sobre 25, ya es... un momentito. $0.96. Beta se queda y el coseno pasa a coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de 0.96, calculadoras, pero ya tengo ese valor. 16.26, eso sale beta. Ahora, ¿cómo encuentro alfa? Igual puedo utilizar seno, coseno, tangente, ¿ya? Por ejemplo, ¿yo qué elegí? Coseno, coseno de alfa. Coseno, aquí es el alfa. Cateto adyacente, 7 dividido entre la hipotenusa, C25. Alfa se queda, bueno, es el mismo procedimiento, coseno a la menos 1 de 7 sobre 25. Si haces los cálculos te sale 73.74. ¿Ok? ¿Qué tal si hacemos con seno? Varía con seno. Con seno varía sería cateto opuesto sobre la hipotenusa. Opuesto es 24, adyacente es 25. Entonces, varía. Pero te sale el mismo ángulo, 70, igualito que acá. Igualito, ¿ok? Igualito, igualito. Y entonces esto es esto. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo yo sé que alfa y el beta que he encontrado están bien? Porque sumando todos los ángulos que tenemos, tiene que dar un resultado de 180. Correcto. Si sumamos el alfa, el beta y este 90 grados, me tiene que dar 180. Y eso estoy haciendo a continuación. ¿Eh? Alfa más beta más 90 es 100. Eso en cualquier triángulo, no solamente los rectángulos, cualquier triángulo. ¿Ok? Resolver el siguiente triángulo. Igual tienen que darte tres datos. 90, 50 y te estoy dando el ángulo 37. Tus incógnitas van a ser A, no sé este cateto cuánto vale y este cateto cuánto vale. Y este alfa cuánto vale. ¿Qué encontrarías primero en este triángulo? ¿Qué te parece más facilito de encontrar? ¿Alfa? Alfa, Alfa. con la propiedad que acabamos de decir, ¿no ve? 180. ¿Y cuánto dicen? Claro que me tienen que sumar alfa más 37 más 90, 180. ¿Cuánto creen que les sale alfa? 53. Correcto. Ah, pero mira aquí encontré primero el A. ¿Con qué? Como ya tengo 37, dije, coseno del 37 es cateto adyacente sobre la hipotenusa. A sobre 50. Quiero despejar el A. El 50 que pase al frente y a multiplicar. 50 metros por coseno del 37, eso es A. Y A me sale 39.93. Entonces lo primero que elegí encontrar, en este caso, es A. Y ahora, a ver, ¿qué encontré? B. Lo mismo, ¿no? Seno de 37 es cateto opuesto sobre la hipotenusa. B sobre 50. Por lo tanto, seno es B sobre 50. Si quiero, si se queda así que B, 50 pasa al frente a multiplicar. 50 seno de 37 me sale 30.09. Eso es. Ya tengo A y ya tengo B.
y listo. El alfa, ahí está lo que al último lo elegí hacer. Y como ustedes me dicen, 53. Y está bien resuelto, ¿no? Así se suelen los triángulos rectángulos. ¿Ok? Perdón por hacer esto. Otros triángulos, los oblicuángulos, ¿ya? No nos vamos a detener mucho en esto. Sí es práctico, pero veríamos, ¿no? En qué casos hay. Generalmente casi todo se resuelve con triángulos rectángulos. Esto alguna vez sí se utiliza, ¿ya? Ley de cosenos es c al cuadrado, cualquiera de estos dos lados. C al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces ab coseno de alfa. También sirve con los otros. Por ejemplo, si utilizo acá el b cuadrado, eso es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces a por c, por el coseno del ángulo que se opone al b. Mira, el ángulo que se opone al b es, aquí está el b, es beta. Y también funciona con el a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces a por b, por el coseno del ángulo que se opone a la que se opone el alfa. Y la ley de senos, ¿qué es esta? A sobre el seno del ángulo que se opone es igual a b sobre el seno del ángulo que se opone, y así. ¿Ya? A ver. Ya. Seguiremos. Ahí les pongo otra vez la ley de cosenos ya explicada para el A, el B y el C. Y nos detenemos a ver qué son los vectores. Bueno, ahí los vectores son magnitudes que necesitan módulo, dirección y sentido. ¿Ok? Módulo, dirección y sentido. Con un problemita vamos a entender un poco más. ¿Ya? Perdón, es que me están bombardeando con mensajes. Creo que hay una confusión aquí. Magnitud escalar. La magnitud escalar no necesita una dirección, ni un sentido, ni un módulo. Módulo sí necesita. Módulo es el tamaño 10. Eso es módulo, ¿ya? Eso es módulo. Estos son los elementos del vector que nos interesan. Módulo es el tamaño del vector. Por ejemplo, 4 newtons, 10 newtons, 20 newtons, ¿no? 20, un número tiene que ser, ¿ya? Sentido es la flechita. Punto de aplicación. Generalmente nosotros en nuestro curso no aplicamos mucho este punto de aplicación. Sí es parte, pero no le tomes mucha atención a este punto de aplicación. Los vectores que manejamos son vectores libres. Y la dirección, que es el ángulo que forma con la horizontal. ¿Ok? ¿Cuáles son vectores? Por ejemplo, la fuerza es un vector, el peso es un vector, las de acción normal te ubicas, eso es un vector, y el peso de la catalita es un vector, de acción y velocidad. Esos son vectores, ¿ok? Módulo hemos dicho que es el tamaño de un vector, ¿ya? El módulo es el tamaño de un vector. Mira, si te escribo así, una letra y aquí arriba una flechita, eso se llama vector A. Si le pongo dos basitas así, eso se llama el módulo de un vector, ¿ya? El módulo es el tamaño del vector. Entonces es el módulo. Por ejemplo, en este caso el módulo, ¿cuánto es? Es 5. 5 unidades tiene el tamaño de un vector, ¿ok? De ese vector. Dirección es el ángulo que forma, por ejemplo, con el eje de las X. En este caso, nuestra dirección es 37. Sentido, ¿qué sentido es la flechita? La flechita te da el sentido, ¿ok? Algunos tipos de vectores. Vectores colineales. ¿Cómo son los vectores colineales? Son vectores que están en una misma línea. No importa si este está apuntando hacia un lado y el otro está apuntando hacia el otro lado, ¿ok? Esos son vectores colineales. También son estos, mira. Son paralelos, pero también están en una misma línea. Ya esos se llaman vectores colineales. Vectores concurrentes son aquellos que los vectorcitos pasan por un punto. Un ejemplo de vector concurrente.
esa personita, esta niña, este niño están jalando un tronco, aquí le han puesto un clavito y están jalando con una fuerza. La fuerza es un vector, no te olvides, cuando hables de estática dinámica, la fuerza es un vector. Entonces todo lo que hablamos de vectores se aplica, ¿ya? ¿Qué cosa es un vector coplanar? Un vector que está en el plano. Imagínate, esta es la hojita de tu cuadernito. Todos los vectores que están en la hojita de tu cuadernito son vectores coplanares. Hay vectores que salen fuera del plano. Por ejemplo, este, mira, está fuera de tu hoja. Ese es un vector que no es coplanar. Los vectores coplanares en este caso, el rojito y el azulito, que están en el plano, en la hojita amarilla, ¿ok? ¿Cuáles son vectores iguales? Este y este. ¿Por qué son iguales? Porque tienen el mismo tamaño. Y esto, atención, esto va a ir en una pregunta que al final vamos a hacer. Te voy a decir, este vector y este vector son iguales. Por ejemplo, un vector que está así y que mide 3. Y otro vector que está así y que mide, digamos, 3. Un vector que está así horizontal, que mide 4. Y un vector que está así horizontal y que mide 4. Te pregunto, ¿estos son vectores iguales? ¿Sí o no? ¿Qué piensas? No, ¿Los demás qué opinan? No. Para mí el sí. primero no son iguales y el segundo sí son iguales, porque están yendo con la misma dirección y tienen los mismos. Sí. El módulo de estos es igual. Pero ¿qué cambia? La dirección es la misma. Mira, el ángulo es la misma. ¿Qué está cambiando? El sentido. Uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo. Estos no son vectores iguales. El vector igual, como dice nuestra amiga, son estos. Te ubicas que es el mismo tamaño, 3, y este 3. Tienen la misma dirección, ambos son horizontales y ambos están apuntando hacia allá. Estos son vectores iguales, ¿ya? Estos no. Para que un vector sea igual, tiene que tener el mismo tamaño, mismo módulo, misma dirección y mismo sentido. ¿Ok? Ahí sí. Por ejemplo, estos son vectores iguales. Veremos cuáles son vectores. Estos son vectores iguales, sí. Tienen una misma inclinación, tienen el mismo tamaño y toditos están apuntando hacia arriba. Módulo, dirección y sentido tienen iguales. ¿Ok? Estos igual, vectores iguales. Entonces esos son los vectores iguales. ¿Ok? Allá. Vectores opuestos. Por ejemplo, estos son vectores opuestos. Uno está apuntando hacia allá y otro está apuntando hacia allá. Los sentidos son diferentes. Este está apuntando hacia arriba, son opuestos. ¿Tiene el mismo tamaño? Sí. Misma dirección, sí. El sentido es distinto. Este igual es opuesto. No son iguales, son opuestos. Producto de un vector por un escalar. ¿Cómo es esto? Tengo un vector que yo le llamo A. ¿Ok? ¿Y qué crees que pasa si a ese vector le multiplico por 2? ¿Se vuelve más grande o se vuelve más chiquito? ¿Qué piensas? Si es el doble. Más Porque dos, grande. más grande. El doble. El sentido, la flechita sigue apuntando hacia arriba o hacia abajo. ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Arriba. Correcto. Cuando tú a un vector le multiplicas por un número escalar, si ese número escalar es positivo, mantiene su sentido. Por ejemplo, si es 2, se vuelve el doble, ¿no? Si fuese 4, sería 4 veces ese vector inicial, ¿no? Así. Entonces, por ejemplo, ¿qué crees que pasa si lo multiplico por un medio? El vector inicial, en este caso, si lo multiplico por un medio, se vuelve más chiquito o más grande. ¿Qué piensas? Más pequeño. Más pequeño. Más pequeño. ¿Sigue apuntando hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Sí, hacia arriba. Sí, hacia arriba. ¿Cuándo apuntaría hacia abajo? Si le pongo acá negativo. Y mira cómo se forma nuestro vector.
es un chiquitín, es la mitad de esto. Y apuntando hacia arriba, ¿ok? ¿Qué pasa si le multiplico al vector A por menos 3? Primero, negativo. ¿Hacia dónde va a estar apuntando? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo y va a ser mayor. Sí, va a ser más grande. Exacto, más grande o más pequeño. ¿Qué piensan? Más grande. Más grande. 3 veces más grande, ¿no ve? 3 veces más grande se va a hacer el vector. Y fíjense, así es. 3 veces más grande y hacia abajo. Entonces se multiplica un vector por un escalar. Otra vez les pongo. Por 2, por un medio y por negativo 3. ¿Ya? Negativo siempre significa darle la vuelta. Operaciones vectoriales. Existe la suma de vectores, chicos. Hay métodos gráficos para sumar vectores. Y hay métodos analíticos también. Los métodos gráficos y los analíticos ambos nos sirven y ambos están bien. Si tú tienes la posibilidad de hacer un método gráfico en tu examen, vale, te va a salir el resultado. Métodos gráficos hay dos: método del paralelogramo, que lo vamos a estudiar, y método del polígono. ¿Ok? El método del paralelogramo sirve para sumar vectores de 2 en 2. Solamente puedo sumar vectores de 2 en 2. No puedo sumar más de 3 vectores. No, solamente 2 en 2. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? Mira, tienes un vector y otro vector. Los vas a mover. Mira, un poquitito lo estoy bajando acá, de tal manera que el vector B lo coloqué aquí. Aquí está el vector B, tal cual. El vector A que tenía inicialmente lo muevo un poquitito. Lo voy a hacer tocar sus colitas. Mira, este es su cabecito del vector y esta es la colita. Una vez que tengo eso, en la cabeza de este vector le voy a trazar una línea así horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque tiene que ser paralela a esta. ¿Ok? Cuando ya tengo esto en la cabecita de este otro, le voy a trazar una línea así inclinada. ¿Por qué inclinada? Porque tiene que ser paralela a esta. ¿Ya? Esta y esta van a ser paralelas. Donde se cruzan estas dos líneas, horizontal y así inclinadita, este puntito lo uno con el puntito de sus colitas y esta es la resultante, ¿ok? Esta es la resultante. Mido con mi reglita y ya eso es el valor. ¿Cómo es el método del polígono? En el método del polígono puedes sumar varios vectores. ¿Y cómo te vas a ir? Mira, el vector A lo coloco, lo dibujo. A continuación el vector B, a continuación el vector C. Puedo sumar en el método del polígono 3, 4, 5 vectores. ¿Cómo sería la resultante? La resultante es, señalas donde has empezado y donde has terminado con un puntito. Y esto te trazas así, esta es la resultante. Mides con tu reglita cuántos centímetros será, 4, 5, 6, y eso es la resultante, ¿ok? Eso es. Métodos analíticos, enseguida vemos. ¿Cómo es esto de operaciones entre escalares y vectoriales? Por ejemplo, ¿quién se acuerda? El tiempo, magnitud, es todo aquello que podemos medir. Por tanto, magnitud es tiempo, velocidad, densidad, masa. Todo, cualquier cosa que puedas medir, eso se llama magnitud. Mira, estoy hablando del tiempo. Chicos, el tiempo es una magnitud escalar o vectorial. ¿Qué opinan? Escalar. Sí. Cuando tienes una magnitud escalar, ¿cómo sumas? Es la cosa más fácil del mundo. Mira, te estoy diciendo 4 segundos más 6 segundos. ¿Cuánto es? 10. Esto es lo que toda la vida hemos aprendido en el colegio. ¿Cuánto es 4 más 3? Te dicen en el colegio, eso es 7. Cuando hablamos de vectores, 4 más 3 es 7. No. Depende. Por ejemplo, si te digo 4 más 6 segundos, es bien facilito. 4 más 6, 10 segundos. ¿Ya? No hay eso, ningún problema. ¿Ya? Siempre y cuando esté hablando de magnitudes escalares. Pero cuando tienes magnitudes vectoriales, cambia la cosa. Por ejemplo, masa, ¿es escalar o es vectorial? ¿Qué opinan? Escalar.
Escalar. Exacto. Por lo tanto, la masa no tienes problemas en sumar. Mira, 3 kilos más 2 kilos, 5 kilos directamente. Ahora mira este ejemplo. Tienes una pelotita de fútbol y vamos a volver con eso casi en la última diapositiva. ¿Cómo es esto? Tengo una pelotita que está moviéndose en una dirección. Alguien le pateó y se está moviendo a 5 metros por segundo. Hacia allá, mira, horizontal. De repente aparece un jugador que le patea verticalmente. Mira, le quiere que vaya vertical. Y le patea y le da una velocidad de 4 metros por segundo. La velocidad, chicos, es una magnitud vectorial. Les pregunto, 4 más 5, 9. No. No, No. ¿Por qué? Porque son vectores. Y para sumar vectores tienes que tomar en cuenta hacia dónde están apuntando. Y entonces veremos cómo se suma 4 más 5. ¿Cómo se suma 4 más 5? Ya, eso vamos a ver. Y para eso vamos a ver el método gráfico. Mira, tengo una pelotita. Tengo un vector y otro vector. Esto me vale 5 y esto me vale 4. Esto lo puedes hacer en tu cuaderno, en el examen, por ejemplo, y te sale. Método del polígono. ¿Qué hemos dicho que es el método del polígono? Escribo un vector. A continuación otro vector. Mira, fíjate, tiene que ser cabeza, cola. Empiezas por cualquiera, digamos, el horizontal, luego el vertical. Te dibujas 5 metros, 5 metros por segundo, 5 centímetros. Acá te dibujas 4 centímetros, 4 metros por segundo. ¿Cómo va a ser el resultado? Desde donde empezaste hasta donde terminaste. Eso es. Esto vienes con tu reglita, te mides y eso es el resultado. Mira, es lo mismo que estoy haciendo acá. Vengo con mi reglita. Ahí cuánto miren, cuánto calculan. A ver, a su ojo de buen cubero, ¿cuántos centímetros dice? 6.4. 6,4. 6,4, ¿no ve? Digamos, siendo bien preciso, 6,35 yo le he visto al ojo de buen cubero, ¿ya? Bueno, pensé que estaba adquiriendo 6,35. Método del paralelogramo. Esto es el método del polígono. ¿Por qué? Porque hice uno a continuación del otro. Polígono. Lo mismo con el paralelogramo. Paralelogramo, ¿cómo hacemos? Dibujamos uno y dibujamos otro. Tienen que estar colita con colita. 4 metros, 5 metros. ¿Qué hacemos en el método del polígono? En la cabeza de este trazamos una horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque esta y esta tienen que ser paralelas, ¿ya? Si este es horizontal, esta también es horizontal. Ahora trazamos en la cabecita del otro una vertical. ¿Por qué vertical? Porque tiene que ser esta paralela a esta. ¿Ok? Donde se cruzan, se unen esas líneas segmentadas y marcamos un puntito. Y marcamos un puntito donde están las colitas. Unimos esto. Venimos con nuestra regla y me sale lo mismo, mira. Esto traigo mi reglita y lo mido. ¿Cuánto me sale? 6,35, es lo mismo. Métodos gráficos. Si quiero agarrar estos dos vectores, ¿cómo lo sumo gráficamente? Digamos, método del paralelogramo. Los muevo de tal manera que se toquen colita con colita. Trazo horizontal, horizontal paralela a esta. Trazo inclinado, inclinado paralela a esto. Punto y punto. Ese es mi resultado. Vengo con mi reglita, mido y ese es mi valor resultado. ¿Ya? Fíjate, ¿qué tal si tengo... Ah, bueno, es lo mismo que estamos haciendo, esto, ¿no? Y mido con mi reglita. ¿Qué tal, chicos, si tengo 4 vectores y quiero sumarlos? Los sumo con el método del polígono. ¿Ya? ¿Qué hago? Agarro cualquiera, lo dibujo primero, a continuación de eso, le dibujo el otro y dibujo el otro. Cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola. La resultante va a ser donde empecé, donde terminé. Aquí trazo una línea y extraer. Traigo mi reglita,
y mido. ¿Cuántos centímetros será? 6 centímetros, 7 centímetros, y ese es el resultado, nada más. ¿Ok? Ese es el resultado. Y es lo que estoy poniéndoles ahí. Este es el resultado. Ya, lo mido con mis negrita y eso es. Problema número 1. Mira, tengo 1, 2, 3 vectores. 4. ¿Ya? 5. ¿Qué hago? Dibujo uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro, y así. Te pregunto, ¿cuál es el resultado de esto? 0, 1. 0. Sí, porque no hay opción. Tendría que hacer mi resultante desde aquí hasta aquí, ¿no ve? Pero te das cuenta, no hay manera. El resultante es 0. Está muy bien. El resultado de esto es un vector que vale 0. Métodos analíticos. ¿Qué es el que más nos interesa, no? Suma de vectores colineales, suma de vectores concluyentes coplanares, suma de vectores colineales. Esto es lo que, por ejemplo, ¿cómo son vectores colineales? Este, que digamos que vale 4, y este que digamos vale 6. Esto, ¿cuánto crees que es el resultado de eso? 10. 10. 10. ¿Y qué tal si tengo otros problemas? Otro problema. Tengo otros vectores que me vale 1, 6 y me vale otro que está apuntando hacia 3. ¿Son paralelos colineales? Sí. En este caso se suma o se resta, ¿no ve? En este caso se resta o se suma. Solo Cero. es 0. ¿Y el resultado cuánto te sale? 3. Es A 3. la derecha, ¿no ve? 3. Y ese Sí. es el resultante. ¿Ok? Entonces cuando tienes vectores colineales, la cosa más fácil del mundo es sumar. ¿Qué pasa cuando los vectores no son colineales, pero sí son concurrentes y coplanares? Mira, tengo este vector y este vector que forman 90 grados entre sí. ¿Cómo encuentro el tamaño de la resultante con el teorema de Pitágoras? Tengo otro vector, este y este, no forman 90 grados. ¿Con qué encuentro el resultado? Con esta formulita, que es distinta. Cuando tienes dos vectores, A y B, y quieres encontrar el tamaño de la resultante, con esto. Cuando tienes otros dos vectores, A y B, y quieres encontrar el tamaño del resultante, ya no utilizas Pitágoras, pero utilizas algo bien parecido. Fíjate, es A más B, más 2 veces A más B, y este coseno de tita. ¿Qué es tita? Tita es el ángulo que existe entre el vector A y el vector B. ¿Ok? Eso es tita. Problema número 1. Encontrar resultantes de los vectores A y B de forma analítica. ¿Cuánto vale esto? Les escucho. A más B. Si cada cuadradito digamos que mide 1, 6. 6. 6. a la derecha, ¿no ve? El resultado de Sí. esto. Y si digamos tienes problemas, siempre acuérdate que te puedes hacer ayudar del plano cartesiano, eje X, eje Y. Y a la derecha, en X es positivo, a la izquierda es negativo. En el eje Y hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. ¿Ya? Entonces diremos A más B es 4 más 2, 6. Listo. Apuntando a la derecha, obviamente, porque ambos vectores están apuntando a la derecha. ¿Cuánto vale estos mismos vectores, pero de manera gráfica? ¿Cómo sumaría de manera gráfica? Método del polígono, ¿te ubicas? Dibujo uno a continuación del otro. Y las resultantes desde acá hasta acá. Y la mido. ¿Cuántos cuadritos miden? Por supuesto mide 6, ¿no? Y la resultante de eso, fíjate, A más B es igual a un vector que tiene de tamaño 6 cuadritos. Eso es 6. Complicaremos el asunto. Sumar A más B más C. Les escucho, ¿cuánto vale? 1. Apuntando a la derecha. 1 ¿Uno? apuntando a la derecha. ¿Están de acuerdo con 1 apuntando a la derecha? Sí, Sí. Sí, ¿no? Si quieres poner valores, que sea positivo, positivo o negativo. Y es 1 apuntando a la derecha. Listo. Así. Es un vector bien chiquitito. Mira, la resultante puede ser un vector más chiquitito que los otros vectores que estás sumando. Sí, eso es verdadero. ¿Ok?
Resultante máximo. Lo que pasa es que, chicos, si te das cuenta, tengo un vector así y otro vector así. Eso, digamos, vale 3, eso, digamos, vale 4. En este caso, el resultado de eso 3 más 4 es 7, ¿no? ¿Qué tal si esos mismos vectores tengo 4 y tengo 3? El resultado de esto, la resultante, ¿cuánto vale? 1. 1 y a la derecha, ¿no ve? ¿Qué tal si tengo los mismos vectores? 3 y 4. Si las sumas, ¿cómo lo haríamos? Pitágoras, ¿no ve? Paralela a paralela, esta R. Esta R, ¿cuánto vale? Si haces 4 al cuadrado más 3 al cuadrado y todo eso es de ahí, ¿cuánto te sale? 5. 5. Otra tercera opción. ¿Qué tal si tengo esos mismos vectores, pero así? 3, 4. Y el ángulo que existe entre ellos, digamos que es 60. ¿Cómo sumaría? Paralela, paralela. Quiero encontrar ese resultante, ¿no ven? No perderemos el tiempo buscando el resultante calculándola. Digamos que esa R te sale, debe ser un 6.8. Digamos eso. Quiero que te fijes una cosa. Los resultados que hemos sacado, primero 7, luego 1, luego 5, luego 6.8. ¿Cuál es el concepto? Si tienes varios vectores, si lo ordenas, digamos, horizontal, te sale un resultado. Si lo ordenas perpendicular, te sale otro resultado, y etcétera. Depende del ángulo que tengas, te va saliendo diversos valores de la suma de dos vectores, ¿no? De estos valores, chicos, 1, 7, 6, 8 y 5, ¿cuál es el valor máximo? 7. ¿Y cuál es el valor más chiquitito? 1. Una. Hay un concepto. Dice que cuando tienes dos vectores y los vas acomodando, el resultante máximo te va a salir cuando los vectores sean horizontales y estén apuntando hacia un mismo lado. Si le ponemos una fórmula, esto vale A más B. Por otra parte, la resultante mínima, ¿cómo es? Cuando son vectores igual paralelos, horizontales, digamos, pero uno está apuntando hacia un lado y el otro está apuntando, es la mínima. La resultante máxima es 7 y la resultante mínima es 1. La resultante máxima es 7 y la mínima es 1. Si vas variando el ángulo, estos valores te van a dar entre el 5 y entre el 7 y el 1. Mira, por ejemplo, acá te salió 5, acá te salió 6.8. Te pregunto, con estos dos valores, vectores 3 y 4, ¿en algún momento tú crees que la resultante te podría dar un valor de 8? ¿Qué piensas? No. No. ¿Por qué? Porque la resultante máxima que puedes obtener con estos vectores es 7. En algún momento, la resultante, no importa, variando el ángulo, te puede dar 0.5. No, porque la resultante mínima es 1. Claro. En un momento, la resultante te puede dar 3.2, Sí. porque está entre 7 y 1, ¿no es cierto? Está entre 7 y 1. Entonces, a eso se refiere esto de resultante máxima, ¿ya? Y eso te digo acá. Dos vectores tendrán una resultante máxima cuando estos se encuentran en la misma dirección y sentido. El ángulo entre ellos es 0 grados. Y si le pones una fórmula es A más B, eso es la resultante máxima. La resultante mínima se presenta cuando tienes dos vectores que entre ellos forman ángulo 180, es decir, uno apuntando hacia la izquierda, otro apuntando hacia la derecha. Y su formulita es A menos B. Con eso ya es la resultante máxima y la resultante mínima. Encontrar las resultantes de los vectores A y B de manera analítica. 8 unidades, 4 unidades y el ángulo entre ellos forma 60 grados. Hacemos primero la gráfica paralela a paralela. Quiero encontrar el tamaño de esto. ¿Con qué fórmula? Con esta, ¿no es cierto? Ya habíamos visto. Cuando forman un ángulo distinto de 90, tienes que utilizar esta fórmula. Reemplazamos los valores A que valga 8, el B que valga 4 y el ángulo, otra vez 8, 4 y el ángulo que forman entre ellos es de 60. Entonces, allá hay, bueno, ya haciendo calculadora, bueno, coseno de 60 es 0,5.
el R te sale 10.58 unidades. Si lo mides con tus gritas y esa escala, te sale lo mismo, ¿ya? Siguiente problema. Esto yo quiero que por favor hagan sus calculadoras y se convenzan de esto, ¿ya? Vamos a hacer la misma fórmula, pues obviamente, ¿no? R cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Se utiliza esta fórmula cuando los vectores no forman entre ellos 90 grados. Es bien interesante lo que nos va a salir. A ver, esto metan a su calculadora, pero haciéndolo así, ¿no ve? Raíz cuadrada, abrir paréntesis, 6 al cuadrado, más, etcétera, todito esto. Todo lo demás, si esas paréntesis. Así tienes que meter tu calculadora, ¿ok? A ver, hagan y díganme cuánto les sale el R. 6. 6. Sí. A ver, pero quiero que se convenzan todos. Seis Sí. unidades. Atención con esto, porque es una pescada que les voy a tomar al final de la clase, un examencito. Lo vamos a dar así. ¿Qué pasa en este caso? Si esto vale 6 y esto vale 6 y este ángulo es 120, la resultante ¿cuánto vale? 6. Les planteo otro problema. ¿Qué tal si tienes unos vectores así? 8. 8. Y el ángulo entre ellos es 120 grados. ¿Cuánto es la resultante? 8. 8. 8. ¿Qué tal si tengo así un vector? Hacia acá, 9. Hacia acá, 9. Y el ángulo entre los vectores es 120. ¿Cuánto vale la resultante? 9. 9. 9. Por supuesto que sí. Se cumpliría si esto es 8 y esto es 9 y el ángulo es 120. No, ahí ya varía. No. La condición es que esto valga lo mismo y el ángulo es 120. Para ahí se cumple eso, ¿ya? He hecho una pescadita que enseguida vamos a ver, mira. Enseguida vamos a ver, les voy a preguntar y les voy a hacer recuerdo, ya va a ser una pescadita, 6 unidades. Problemas de las. Problemas. Lee con atención, no te preocupes, no te apresures después, quiero que toditos estén bien seguros de lo que están diciendo, ¿ya? Por lo tanto, les voy a pedir que lo leas. Vamos a pasar lo que estamos estudiando hasta ahorita, lo leas. Te voy a decir, a ver, un momentito, no me responda nadie. Te voy a dar unos segunditos y te voy a decir, ya, respóndeme. ¿Qué opinas? ¿Ya? No importa si te equivocas, igual sirven los errores, ¿no? De los errores se aprende. Entonces, iremos, pregunta número 1. Dados los vectores mostrados, esos vectores, es bien difícil. ¿Cuál de estas se cumple? Por ejemplo, a ver, analizaremos la primera. O no, les analizaremos esto con los problemitas, mira. ¿Qué tal si tengo un vector hacia allá? Que vale 4. Y este vector le llamo el vector A. Y tengo un vector que está apuntando hacia allá. Y este vector le llamo B. Y este vector que se llame, que valga 5. ¿Cómo haces A más B? Y encima te pongo estas cositas. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede decir qué significa lo que acabo de escribir? Valor absoluto. Está bien valor absoluto, pero si estuviésemos en matemáticas, en módulo. vectores se llama módulo, ¿eh? Módulos. Módulo. Y entonces, ¿cómo encontramos el módulo del A más el B? ¿Cómo crees? A ver, olvídate de esto. Olvídate. Te digo, suma estos. ¿Cuánto es la suma de esto? -1.
un vector que tiene de tamaño 1 y que está apuntando hacia la derecha. A más B. El tamaño de ese vector, ¿cuánto es, chicos? 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo te digo 2 veces A más B? ¿Qué pasa con este A? ¿Cambia de dirección o se mantiene la dirección? Se mantiene Se la mantiene. dirección. ¿Y ahora qué tamaño tiene? El doble. El doble. 8. Muy bien. Ahora el B. ¿Cambia de dirección o se mantiene? Se mantiene. Se mantiene. 5. Por lo tanto, 2 veces A más B, ¿cuánto te sale? 3 a la derecha. 3. Y está bien, ¿no ve? El módulo de A más B es igual a 3. Listo. ¿Qué tal si cambiamos, mira? 2 veces B menos A. El tamaño de ese vector, ¿cuánto vale? Analizaremos. El A, ¿le cambio de sentido, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque está negativo. Entonces, Sí. el tamaño es 4. El B, ¿le cambio de sentido o no? No. No. Y su tamaño, Se incrementa. Es doble. Sí. o sea, ¿cuánto? Simplemente. 10. El doble, ¿no ve? Por lo tanto, el tamaño del vector resultante de estos dos, ¿cuánto es? 14. 14. Listo. Otro ejemplo, porque no quiero que te equivoques en esto. Ya nadie tiene que equivocarse. Vas a hacer enseguida. Pues así te voy a dar. Mira, tienes un vector así. Digamos igualito que estos. Tamaño, pero le variamos 10. Y un vector es el ya que tiene tamaño 4. A. Te pregunto. ¿Cuánto es A más B? Si este primerito que sea A y este segundo que sea B. ¿Qué haces? Analizas uno por uno. El 10 se mantiene. Sí. Sí. 10 a la izquierda. Este otro de abajo. ¿Se mantiene o le doy la vuelta? Se mantiene. Se mantiene. Y tiene de tamaño 4. Ahora, ¿cuánto vale 10 más 4? 14. No. No. Es- Sería 6. Sería 6 la respuesta a raíz, perdón. A la izquierda, ¿no ve? Sí. Ahora, ¿cómo sería A menos B? El A lo mantenemos Sí. y tiene Sí. de tamaño 10. El B, Le cambiamos sentido. 4. Por lo tanto, ¿cuánto es A menos B? 14. 14. Y le cambiaremos un último, mira. 2 veces B menos A. 2 veces B. Estos son los originales. El B, ¿le doy la vuelta? No se mantiene. Tamaño 8. 8. El A, ¿le doy la vuelta? Sí. Sí. Tamaño, 10. 10. por lo tanto, ¿cuánto vale 2 veces B menos A? 18. 18. Creo que ya, ¿no? Ya. A ver, tienes un vector y sácate un papelito, un lápiz para que no te equivoques. Ah, y hay una quinta opción más, creo. A ver. Sí, hay 5 opciones. De estas me tienen que decir cuál es correcta. A ver, les voy a dar exactamente un minutito.
¿Ya está? ¿O necesitan un datito más? Ya está. Ya, qué bueno. Sí. Ya, a ver. Ahí estamos. Listo. ¿Cuál dice? Que está El B. bien. B. La B. D. B. 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 B de bebé. Sí. Hay otros que dicen D de dedo. ¿No ve? Veremos. Sí. El B. Sí. ¿Por qué está bien? Lo haremos. Solamente vamos a hacer el B, ¿ya? Entonces dice A. Porque hicimos varias. A, entonces mantienes el A así. 8. Ahora dice el B, dale la vuelta. 3. A más B, 11. Eso está muy bien. Les felicito, ¿no? Los que, si no has podido, volver a revisar los apuntes y después vos mismo volver a tomar la pregunta, ¿ya? Los demás están mal, ¿ya? Por ejemplo, a ver, una idea. ¿Por qué está mal este? ¿Por qué está mal este? Por lo siguiente. Dice acá B mantenerlo. O sea que el B lo mantengo con 3. El A, dale la vuelta. Le doy la vuelta y es 8. 3 más 8, 11. Aquí tendría que haber estado 11. ¿Ya? En este caso te das cuenta que A menos B es lo mismo que B menos A. 11. 11 positivo, ¿no? Y como estamos hablando de módulos, el módulo siempre es positivo. ¿Ya? Es valor absoluto, como dicen nuestros amigos. Pero en vectores tendría que ser lo que es decir módulo. Siguiente pregunta. Vamos a hacer ahora un poquito más mecánico, dinámico, ¿ya? Tienes que decir cuál de estas proposiciones es falso o verdadero. Y después elegimos una de estas, ¿ya? Te pregunto, a toitos, sin miedo, respondes. ¿El módulo de la resultante es igual al módulo de la diferencia? Ah, pero para dos vectores perpendiculares. ¿Cómo es esto? Tienes un vector así. Y tienes otro vector así. Si quieres sumarlos, haces esto, ¿no ve? Suma. Si quieres restarlos, ¿qué haces? Uy. Si quieres sumarlos, haces lo siguiente. Esto más esto, esta es la suma. Si quieres restarlos, le das la vuelta a 1. Esto ya sería negativo, ¿no ve? Y haces esto. Eso sería la suma y esto sería la resta o diferencia. Te pregunto, en dos vectores que son perpendiculares, ¿el módulo de la resultante es igual al módulo de la diferencia? ¿El módulo de la suma es igual al módulo de la resta? ¿Qué opinas? ¿Falso o verdadero? Verdadero. El primero. La suma sería esto. La diferencia sería darle vuelta a esto, o sea que la resta. Y es esto. ¿Qué opinan los demás? ¿Este tamaño de la resultante es igual a la diferencia? Nuestra amiga dice, sí, es verdadero. ¿Qué opinan los demás? Sí. Sí. Verdadero. 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 Siguiente. Esto es verdadero. ¿El módulo de la resultante es mayor que el módulo de la diferencia? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso, Falso. porque hemos dicho que son iguales, ¿no? El módulo de uno de sus vectores es mayor, o sea que es más grande que la diferencia. Esta es la resultante y esta es la diferencia. La diferencia es esta. ¿Qué te estoy diciendo? El tamaño de este vector y de este vector, de cualquiera de los dos, ¿es más grande que esto o es más chiquitito? Más grande. Más grande. El módulo de uno de sus vectores es más grande que la diferencia cuando forman 90 grados. ¿Cuál es más grande? ¿Esto o esto? ¿A o B? A. 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 Entonces aquí te queda el módulo de uno de los vectores, o sea que el módulo de esto es más grande que la diferencia.
Eso es Falso. 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 Ahora sí se entiende que es falso, ¿no ve? Por lo tanto, tendríamos verdadero, falso, falso. Inciso A. Siguiente. Para dos vectores de igual, o sea que del mismo tamaño, tengo un vector que vale 3, otro vector que vale 3, digamos, y el ángulo que forman entre ellos es 120. Calcular verdadero, falso. Y esto lo hemos hablado. El módulo resultante es igual al de uno de ellos, falso, verdadero. 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 Sí. El módulo de la resultante es el doble que uno de ellos. Falso. Falso. El módulo de la resultante es 0. Falso. Falso. Por lo tanto, ¿qué inciso? Sí. 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 C. Siguiente. Al multiplicar un escalar positivo por un vector, ¿se obtiene otro vector en el mismo sentido que el primero? Digamos que le multiplico vector A por 2. Un escalar positivo, ¿se obtiene otro vector en el mismo sentido que el primero? ¿Sí o no? O en sentido contrario. Verdadero. 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 Al multiplicar un escalar negativo por otro vector, ¿se obtiene otro vector en sentido contrario al primero? Verdadero. Verdadero. ¿Un vector solo puede ser descompuesto en dos vectores? ¿Cómo es descompuesto? Descomponer un vector significa que lo vas a convertir en un vector horizontal y en un vector vertical, ¿no es cierto? En el eje X y en el eje Y. Entonces un vector, así, lo puedes convertir en un vector en X y en un vector en Y. Por ejemplo, si este vector vale 5, esto va a valer 5, y si tienes este ángulo coseno de alfa, ¿no ves? Esto va a ser 5 seno de alfa. Eso es lo que generalmente descomponemos así los vectores, pero hay una manera de descomponer un vector y que en varios vectores, mira, por ejemplo así. ¿Qué tal si tengo este vector? Y este vector. Y este vector. ¿Te acuerdas cómo es la suma de vectores cuando es el polígono? Esta es la resultante, ¿no? Eso Sí. es. ¿Qué significa esto? Significa que este vector vale por estos tres. ¿Qué tal si hacemos un poquito distinto? Este vector y este vector. Casi lo mismo. Pero ahora hago una cosa. Ya no quiero que existan esos tres vectores. ¿Lo puedo reemplazar por uno? Sí. Y digamos que este vale R. Entonces, chicos, en vez de estos tres vectores, puedo reemplazarlo R. Eso es descomposición también, ¿ok? En vez de estos tres ojitos, ya no los tomo en cuenta los ojitos. Y ya solamente existe el azulito. Esos tres vectores son iguales. Al revés, ¿cómo funciona? Tengo un vector así. Este vector lo puedo expresar en términos de otros tres vectores. Sí, me invento. 1, 2, 3, con tal de que se cierre y se forme un polígono, el polígono. Por lo tanto, este vector se puede descomponer en varios vectores. Pero generalmente no hacemos eso. Lo que nosotros hacemos es solamente descomponer un vector en dos vectores, ¿no ve? Eje X y eje Y. Pero ¿se puede descomponer en más de dos vectores? Sí, chicos. Sí, ¿ya? Por lo tanto, ese es verdadero. Por lo tanto, ¿qué inciso? Inciso C. Ah, no. Bebe. No, claro, es que Sí, yo estoy mal, ¿no ve? Porque acá ¿qué dice el concepto? Un vector solamente puede ser descompuesto en dos vectores. Falso. Falso. Porque se puede descomponer en varios. Obviamente no es lo más práctico, no es lo que estamos hablando, pero sí se puede. Acá, ¿qué decía? Solamente se puede. Falso. Por lo tanto es verdadero, verdadero, falso. ¿Ok? Perdón. Creo que se están algunos saliendo, deben saliendo hacia la otra clase y algunos están entrando. Respecto a los vectores mostrados, señalar lo que es, pero mira,
Y esto lo sabes, por supuesto, lo que acabamos de hablar. Si sumas este y este, los de arriba, fíjate, uy, perdón, ya les pasé. Pero a ver, si sumas este y este, ¿cuánto te sale? Estos dos. 10. 10 nietos. 10. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Claro. 10. O sea que estos dos ya no existen. Tienes un vector hacia arriba que vale 10. Y ahora acuérdate que hay este 10. ¿Cuánto suma este 10 más este 10? 0. 0. Por lo tanto, ¿qué inciso? D. D. Listo. ¿Ves? Pregunta 6. ¿Qué podrías decir de las resultantes de los vectores que muestra la continuación? ¿Cuál? Eso ya puede. ¿Cuáles agarras primero? El 40 de arriba. Tienes 3 40, ¿no ve? El 40 de arriba y el 40 de abajo, ¿cuánto te suma? Primero, descarta esto. Digamos que no existe esto. Olvídate. Solamente existe este y existe este. ¿Cuánto sumaría sumar este y el ángulo entre ellos cuánto es? 120. 120. Por lo Entonces, tanto, ¿cuánto sería sumar el 40 más este 40? 40. 40. Y después nos acordamos que tenemos este. ¿Cuánto sería el resultado? 40. 80. 80. Claro. Este y este te da como resultado ¿cuánto? 40. 40. Es decir, en vez de este y en vez de este aparece el 40. Pero ahora, ¿cuál falta tomar en cuenta? 40. Este otro 40. ¿no? 40 más 40, 80. ¿Qué inciso? Sí, sí, sí. Esta es una pescadita bien clásica. Acuérdate del 120, ¿ya? ¿Cómo te acuerdas del 120? A ver, una idea. ¿Cuántos meses hay en el año? 12. 12. Con eso ya, 120. A ver, 12. Cuando haya un 12 por ahí, 120, ¿te acuerdas? ¿Ya? Listo. Si tienes dos vectores que valen 4 y 8, ¿cuál de los vectores enteros puede ser resultante de ellos? ¿Te acuerdas resultante máxima y mínima? Sí. En este caso, ¿cuál es la resultante máxima si tienes vector 4 y 8? ¿Qué hacíamos para encontrar la resultante máxima? Sumar. Sumamos. ¿Y cuánto vale la suma? 4 más 8. 12. 12. ¿Y te acuerdas la resultante mínima? Es la resta Por lo tanto, de los dos vectores. 4. 4. O sea que la máxima es 12 y la mínima es 4. El 3, chicos, ¿alguna vez podría obtener sumando 4 más 8 si son vectores? Sí. No. No. ¿La resultante mínima cuánto es? 4. Es 4. 4. 4. No puede haber ningún resultado por debajo del 4. Así va así. ¿El 13 alguna vez puede ser resultado de 4 No. más 8? No. Porque la resultante máxima ¿cuánto es? 12. 2. ¿El 10? Sí. Sí, está. Sí. Sí, porque a ver, se los voy a escribir. La resultante máxima es, como decías, A más B, 12. La resultante mínima es restar A menos B, que vale 4. ¿Puede ser que tu resultado te salga 10? Sí. ¿Puede ser que tu resultado te salga 9? Sí. ¿Puede ser que tu resultado te salga 5.4? Sí. ¿Puede ser que tu resultado te salga 3? No. ¿Puede ser que un resultado te salga 14?
No, No. porque está más encima de la máxima y de estos 5, ¿cuál es el resultado que no puede salir? Ah, no. ¿Qué dice? De los vectores que tienen modo, ¿cuál de los valores enteros puede ser? ¿Cuál de estos 5 podría ser una resultante de 4 más 8? 10. Sí. 10. O sea, ¿qué inciso? Sí. Sí. C. El 2 no, porque la mínima es 4 y el 2 está acá. El 14 no, porque la máxima es 12. ¿Lo han hecho bien? 12. ¿No? ¿Lo han hecho bien? Bueno. Sí, ¿no ve? ¿Ves? Ya estás Sí. aprendiendo más. A ver, chicas y chicos que juegan fútbol, ¿por qué no marca el gol? Mira. Solito, solito, mira. ¿Marca o no marca? ¿Qué opinas? No. ¿Qué dice? ¿Marca o no marca el gol? Marca. Sí. Sí, marca. No marca. Ah. Y no marca. Pero lo que quiero que entendamos es que ¿por qué no marca? Porque no sabe física. ¿Qué está pasando? ¿Te acuerdas el problemita que teníamos del jugadorcito de fútbol? Mira qué pasa acá. El balón está yendo allá. Un poquito más lo vamos a hacer avanzar. Retrocedemos. El jugador, ¿qué va a hacer? Está apuntando hacia allá. Un poquito lo vamos a hacer. Chicos, el balón, mira, la patada ha ido en el verde. Pero el balón tenía el ojito, la velocidad inicial. El jugador le ha dado la patada y está apuntando hacia el arco. Pero chicos, el balón se va a ir hacia el lado del verde o hacia el lado del rojo. ¿O hacia qué lado? Hacia el lado del rojo. Sí, hacia el lado del rojo. No. Porque está yendo con una velocidad. ¿Te acuerdas que esto era 5 y el otro era 3, digamos? O 4, no sé. La resultante hacia dónde está. ¿Qué hacemos para encontrar el resultante? Entre los dos vectores. Exacto. Y mira cómo se arma esto. Es que cuando tienes vector y otro que están actuando, tienes que haber vectores. Paralela a este, paralela a esto. Esa es la resultante. Y el balón va a ir hacia allá. Y es lo que ocurre, mira. Evidentemente el jugador está apuntando hacia allá, pero no va a ir el balón hacia allá. Ahí vamos a ver, mira. Apunta. Y el verde, pero no el azul. Por eso, chicos, si quieres que vaya al gol, tienes que apuntar esto un poquito más hacia allá. Y ahí se armaba y se hace. ¿Ok? Esto se van a dar cuenta, siempre fallan ahí los jugadores. Está solito, bueno, ¿qué ha pasado? Es que no sabes vectores. Ahora ustedes sí saben. ¿Ok? Vectores en el espacio. Esto sobre todo es un poquito más práctico. Ya mañana lo van a ver con Lisette. Pero les quería anticipar unas cositas para que esté así bien claro. ¿Ya? Mira. Dibujar el siguiente vector. ¿Qué es lo que pasa? Te digo, dibuja este vector y te lo pongo así. 3i más 5j. ¿Qué cosa es esto? Lo que pasa es que para dibujar un vector en el espacio, y es complicado, hasta lo que hemos visto hace ratito, son puros vectores en el plano, plano, plano. Cuando te digo 3i más 5j, te estoy graficando un vector en el espacio, ¿ya? Lo que vamos a hacer es inventarnos, aparte de los ejes coordenados y, x, un eje z, que va a ser las alturas, ¿ok? Entonces generalmente se dibuja, por ejemplo en el plano se dibuja así, y esto x. En el espacio, ¿cómo se dibuja? El x cambia un poquito, el x que está apuntando hacia allá, el y que está apuntando hacia allá, y el z va a estar apuntando hacia allá. ¿Ya? Así es, x, y, z. Entonces, el x, dibujamos 1, 2, 3, 4. El y, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. El z, los que van hacia este lado, negativos. Y, los que están apuntando hacia el lado, negativos. El z, los que están apuntando hacia abajo, negativos. ¿Cómo dibujaría este vector 3i más 5j?
Lo que pasa es que al decirte IJ, I se refiere al eje X. ¿Ok? Entonces esto va a tener esa dirección. Esto es el I. El J se refiere al eje Y. Y el K se refiere al eje Z. Son tres vectorcitos, ¿ya? Se le coloca así. Está bien colocarles así. Y con su flechita. Eso significa vectorino, ¿ve? Pero también es... Lo más correcto es colocar así con sombrerito. Este vector es un vector unitario que está apuntando en dirección del eje de las X. ¿Por qué se llama vector unitario? ¿Alguien sabe por qué yo le digo vector unitario? Porque equivale a 1. Está cerca, un poquito te falta. Mm, ¿Su tamaño es cuánto? 1. 1. El tamaño del vector J, ¿cuánto vale? 1. 1. Y el tamaño del vector K. 1 también. 1. ¿Está bien si digo esto, chicos? A ver, mira. El vector I es igual a el vector J. A ver, todavía no respondas. Te lo voy a volver a graficar. X, Y, Z. ¿Dónde está el vector I? El vector I está aquí. El vector J está aquí. ¿Está correcto decirte el vector I es igual al vector J? No. Dicen que no. ¿Qué opinan los demás? Sí, porque A ver, antes de responder, ¿esto está bien que te diga el tamaño del vector Y es igual al tamaño del vector J? sí, eso sí. Eso sí estoy. Sí. ¿Y este por qué está mal? Está mal. Por las direcciones. Exacto. Porque para que dos vectores sean iguales, tienen que tener la misma dirección. No tienen la misma dirección. Uno está apuntando hacia allá y el otro está apuntando hacia allá. ¿Te Sentido. das cuenta? No tienen las mismas direcciones. Otra cosita más. Y quiero que te recuerdes, porque ahorita te voy a tomar una evaluación de esto también. Acá tienes el vector I, que tiene el tamaño 1, y tienes el vector J. Olvídate que son versores, toda esa historia está bien. ¿Cómo harías sumar el vector I más el vector J? ¿Cómo sumas? Tienes que darte cuenta de esto. El tamaño de este es 1. El tamaño de este, ¿cuánto es? Igual es 1. ¿Qué ángulo existe entre ellos? Olvídate que existe el K. No existe el K, digamos. No existe. ¿Te das cuenta que te estoy preguntando esto? Eje Y, eje X. Claro, ¿no ve? Pues que mira, si digamos no hay el Z. Y tengo un vector que tiene de tamaño 1. Y tengo un vector que tiene de tamaño 1. ¿Cómo los sumas? Paralela, paralela. Esta es la resultante, ¿no ve? Y la resultante, ¿cómo la encuentras? Raíz cuadrada de ¿quién? De 1 al cuadrado. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Más 1 al cuadrado. 1 más 1, raíz de 2, ¿no ve? Sí. Por lo tanto, si yo te pregunto así, mira, I más J módulo es igual a ¿cuánto? Raíz de 2. Tiene sentido, ¿no ve? Entonces te pregunto, ¿cuánto sería I más J? No, lo mismo. I más, digamos, K. Quiero el módulo, el tamaño de la suma de eso. ¿Cuánto dices que es? Raíz de 2. De 2. Exacto. J más K, sumarlos y el tamaño de ese vector, ¿cuánto vale? Raíz de 2. Raíz de 2 también sería. Sí, ¿no ve? Ahora, ¿cómo vas a dibujar estos vectores? En I te vas a avanzar 3, en J te vas a avanzar 5 y en K te vas a avanzar 4, ¿ya? Aquí te estoy dibujando X, Y, Z, aquí te digo el vector Y está en dirección X, el J en dirección Y el Z en dirección arriba, ¿ya? Dibujate el eje X, Y, Z, 1, 2, 3, 4,
etc. En X es 3, ¿no ve? En X. Por lo tanto, aquí, ¿cuánto me avanzo en el X? 3. Y trazo una línea. Ah, no me equivoqué. Perdón, aquí tiene que ser 4. Me equivoqué aquí. Digamos que acá es 4. Un error, ya, perdón. En Y, ¿cuánto avanzo? 4. 5. Sí, Cinco. 5, 5. Entonces trazo una línea en acá. Lo voy a hacer antes de mandarles el PDF, ¿ya? Aquí tiene que ser 4. Donde se chocan esas líneas, imagínate que es el piso del curso. Esta es una pared, la otra pared, y acá se chocaron las líneas acá, ¿no ve? Cuando tienes el puntito en el piso, o subo o bajo. En este caso, esto es Z, ¿no ve? Date cuenta que es positivo. ¿Subo o bajo? ¿Qué opinas? Sube. ¿Por qué es positivo subo? Si fuese negativo bajo, ¿ya? Toditos son positivos, toditos en sus lados positivo, por eso dibujé, ¿ya? Subo, ¿cuánto? 4. Y este puntito ya lo definí así. Para dibujar el vector, voy a unir el eje coordenado, el eje 0, 0, el punto 0, 0 y este puntito. Y este va a ser mi vector A, ¿ok? Ese va a ser mi vector A. Y eso es lo que dibujo acá, mira. Ese es mi vector, que se llama. Así se dibuja. Ahora dibujar en el examen te piden no mucho, ya eso es una idea para que te ubiques qué cosa es un vector A, que 3 y 3 J, ¿no? Hallar el tamaño del mismo vector, de este mismo que hemos dibujado. ¿Cómo hallo el tamaño? Desde acá hasta acá, ¿qué tamaño tendrá? Y tengo este problema, mira. ¿Cómo hacemos? El tamaño de un vector se llama A. Esto con dos flechitas. Esto va a ser el tamaño, ¿ya? ¿Cómo encuentras el tamaño? El tamaño del vector A, es decir, el módulo del A, va a ser igual a ¿qué? La raíz cuadrada de lo que tengo en X, lo que tengo en Y, elevado al cuadrado. Es como Pitágoras en 3 dimensiones, más lo que tengo en el eje Y, al cuadrado, más lo que tengo en el eje Z, al cuadrado. Y listo. ¿Qué crees que pasa si tuviese así, mira? Haría el tamaño del vector B. Y el vector B, digamos que es lo mismo. 3i menos 2j más 2k. Así. El tamaño sería así, mira. El tamaño, el módulo del vector B es igual a la raíz cuadrada de. Primero te lo voy a hacer mal. Quiero que me digas que está mal. 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso está mal. Quiero que me digas qué cosa está mal. El menos 2 tenía que ir en parábola. Tiene que estar todo encerrado entre paréntesis, en la parte del menos 2. Exacto. ¿Cómo se hace eso? Siempre pone más. Y acá le vas a poner menos 2 al cuadrado. Más, no hay problema, le pones 2 porque es positivo. Y entonces, ¿esto qué te va a dar? Raíz cuadrada de 3 por 3, 9. Más menos 2 al cuadrado, ¿cuánto le sale, chicos? 4. Claro, porque es menos por menos más, ¿no ven? Más 2. Más 2 al cuadrado, 4. Entonces así se hace. ¿Ya? No, cuando tengas negativo, no te preocupes, no afecta en nada. Directamente positivo le vas a poner, ¿ya? Entonces, mira, hallar el tamaño del vector, quiero hallar el módulo. ¿Qué haces? 3 al cuadrado más 5 más 4 al cuadrado, etc. 9 más 25 más 16, sin raíz de 50. Calculadora, 7.07. Ese es el tamaño del vector. No le ponemos como en matemáticas más y menos. En matemáticas le ponemos más y menos. Eso está bien, pero en matemáticas, porque hay otros conceptos en matemáticas, ¿no? En física siempre se le pone más, porque estamos hablando del tamaño de un vector. Y no hay tamaños negativos, ¿no? Todos los tamaños son positivos. Por eso no insistimos mucho en ponerle más y menos. Siempre va a ser más, ¿ya? Mira, te pongo aquí otro ejemplo. Y lo que te decía, negativo. ¿Afecta en algo? No, porque aquí ya le puse negativo al cuadrado, por lo tanto menos con menos va a ser más, etcétera. 5 puntos. Así se calcula el tamaño de un vector, ¿ok? Definir cuáles de las siguientes magnitudes son escalares o vectoriales.
Es que, por ejemplo, esto te va a servir para entender por qué le llamamos producto escalar y por qué le llamamos producto vectorial. Mañana con Lisette vas a hacer pruebas de eso. Chicos, hay dos tipos de magnitudes en la física, las escalares y vectoriales. Esto, ¿es una magnitud escalar o vector? ¿Es un vector o es un escalar? Un vector. Es un vector. ¿Por qué es un vector? Porque tiene IJK, ¿no ve? Sí. ¿Esto es un vector o es un escalar? Escalar. Sí. Escalar. ¿Por qué? Porque es el tamaño del vector. Y no tiene IJK, ¿no ve? Y el tamaño, la longitud es una magnitud escalar. Este otro, ¿vector o escalar? Vector. Vector. Y el de abajo, Escalar. 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 exacto. Piu. Y eso te lo puse acá. Vector, escalar, vector, escalar. Eso ya. Esto lo vas a tener en tu PDF. Realizar la suma de los vectores. ¿Cómo crees que sumamos? Te pregunto. Y es la cosa más fácil del mundo. Este vector es como decirte la suma de este vector es como de tener tres vectores en uno. Y este otro vector es como decir este vector B es la composición de este vector más este vector más este vector. A ver, si agarro el 3i y me voy a este otro lado, de este vector, ¿cuál es el paralelo al 3i? 2i. Dos. Sí. Y si tengo uno positivo y otro positivo, en este caso el 3 y el 2 se suman o se restan. Se suman. Suma. Se suman. Y me sale ¿cuánto? 5. 5. 5 y Tiene sentido, ¿no ven? 5. Me voy a los jotas. ¿Qué pasa con este 5 y este 4? Se resta. Se resta. ¿Y el resultado cuánto es? 1. 1j, ¿no J. ven? 1j o le puedo poner j nomás, pero 1j le ponemos. Ahora fíjate las zetas. Se resta. También se restan. Resultado, 1. 1 acá. o sea que k, en limpio, ¿cómo sería? 5i más j más k. ¿Y está bien? ¿Cómo sería de estar? A ver, a menos b. ¿Te acuerdas que hemos dicho que cuando le ponemos menos le damos la vuelta? El 2 ya no sería 2, ya sería menos 2. El 4, ¿qué sería? Más. Y el 5 sería menos, ¿no ve? Entonces, fíjate, a menos b. Primero en el i, ¿cuánto sería? 1. 1 y El j, 9J. 9. 9 J. y el k, 1K. 1k, ¿no ve? 1k. Ahora, ¿qué tal si yo te digo así, mira? El tamaño del vector a menos b. ¿Cómo hacemos? Raíz cuadrada de lo que tengo en i, 1 al cuadrado. ¿Más qué cosa? Más 9 al cuadrado. 9 al cuadrado. ¿Y más qué? Más 1 al Más cuadrado. 1 al cuadrado. Así, ¿no ve? Así es la cosa más fácil del mundo. Ya, entonces iremos por partes. A más b, ¿cuál de los resultados es? A, B, C. Sí. C. ¿Están de acuerdo con C? Un momento. Sí. Sí, sí. C. Realizar las de esta. A menos B. Tres opciones. Analicen cuál es A menos B.
Termina el C. 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 Sí. Uy. Es que no les había puesto a eso la imagen. Ya, bueno. A ver. Voy a dejar de compartir. Lo voy a hacer eso ya. Es que ya les estoy pasando las después. Perdón, esa partita se me ha pasado. A ver, esto está bien, ya. Está bien, ya. Esto ya lo hicimos. Ya. Definir si es falso o verdadero. Lo siguiente. Con respecto a los unitarios I y J, podemos afirmar que. ¿Alguien me puede decir qué es lo que significa esto primero? ¿Qué se llama esto? Esta partita. Y dejó de compartir pantalla. Ah, ya, perdón. Sí. Gracias, gracias. Ahora sí. Sí, ahora Sí, sí. ahora sí. ¿Qué cosa significa esto? El módulo. Módulo del I, el tamaño del I, el tamaño del J. Uy, ¿qué ha pasado? Está bien, ¿no? Así. Sí. Sí. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero. 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 El siguiente, ¿qué significa el siguiente? El El vector I es igual. vector y Eso es, el vector I es igual al vector J. ¿Falso o verdadero? falso. 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 No son iguales, ¿no? ¿Qué significa lo tercero? El vector I más el vector J, si lo sumo, el tamaño de la suma es raíz de 2. Verdadero. Verdadero. Sí. Sí, porque es como sumar dos Verdadero. vectores perpendiculares que vale 1, 1, ¿no ve? Sí. Verdadero. Para los vectores A y B, el vector A tiene tamaño 4 y el vector B tiene tamaño 5. Podemos afirmar que A más B puede ser 12, puede ser 2.5, siempre es 11, puede ser 9. Esto se refiere a qué cosa. ¿Alguien se da cuenta antes de decirme el resultado? ¿A qué concepto se refiere esto? ¿Con qué Al concepto? ¿Perdón? tamaño de la resultante de ambos vectores. Exacto. ¿Y cómo lo resuelves? Tamaño máximo. Resultante máxima y Mínima. Mínima. Con eso analicen un ratito, unos segunditos y me dicen cuáles. Listo. A ver, analizaremos juntos. La resultante máxima, en este caso, ¿cuánto es? 11. 11. 11. ¿Cuánto es la resultante mínima? 3. 3. 3.
Iremos con la pregunta, porque es medio capciosa, ¿no? Es medio capciosa. A más B, ¿puede ser alguna vez 12? No. 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 ¿Puede ser 2.5? No. No. Porque la mínima es 3, ¿no? Siempre, pero siempre es 11. No. 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 Podría ser a veces 11, ¿no? Pero no es que siempre sea 11. ¿Podría ser 9? Sí. Sí. Claro, porque está entre el 11 y el 3, ¿no? ¿Siempre es 8? No. No. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? El D. De. El D. Listo. A ver, les dejo a ustedes y me dicen ya un minutito es durar. Listo. ¿Qué opinan? Inciso A, B, C, D, E. ¿Cuál? D. De. D. Analizaremos. Y una pregunta, creo que si no era la misma, creo que estamos repitiendo la pregunta, perdón. O una bien parecida. A ver, hicimos el dato. Mira, si tienes dos vectores, solamente es posible sumar vectores de 2 en 2, falso o verdadero. Falso. Falso. Porque por el método del polígono puedo sumar varios vectores a la vez, ¿no? Segunda pregunta. ¿La suma de varios vectores puede tener módulo igual a 0? Verdadero. Verdadero. Sí, Verdadero. puedes sumarlos y te puede salir 0. La suma de vectores puede tener módulo... No, la suma de vectores puede tener menor módulo que los vectores. Es decir, Verdadero. Verdadero. y a ver, entendemos. La suma de vectores, es decir, este más este más este más este, su resultante puede ser más chiquitita que los otros vectores. ¿Falso o verdadero? Sí, verdadero. Claro, porque Sí, está ahí en la verdadero. gráfica, ¿no ves? Es decir, es falso, verdadero, verdadero, inciso D, como dicen ustedes. Y veremos. Inciso D. Listo, chicos. Se ha